record y está grabando. En este momento empezamos formalmente a grabar, como para que no digan ninguna barbaridad. Vamos ahora a... Yo tengo algunas transparencias sobre la cual podemos empezar a hablar. Así vamos viendo algunas cosas, porque en la clase anterior estuvimos tratando de armar algunas clases, algunos ejemplos de cómo se armaban las cosas con Java, para que ustedes empezaran a ver un poco cómo es que se ve esto. Yo ahora voy a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. A ver si yo ahora me sale. ¡Zuac! Miren qué lindo que queda. Nosotros estuvimos viendo clases. Hay conceptos que ustedes manejan muy bien, que no vienen al caso, que son todos los que se refieren a los conceptos de programación orientada a objetos. Pero por ahí yo les vamos a ir viendo cómo lo maneja dentro de Java. Este simbolito que está acá, este especie de molde, es lo que le llama como el dibujito que hace para la clase. Entonces una clase la dibuja como si fuese una especie de moldecito, ¿no? Como para decir, le aplico el molde y de ahí sale lo que forma un objeto. Esto que está acá, ¿ven esto que está acá en forma redonda? La idea de eso, hay un diagramita muy lindo que le llaman eh, un diagrama de donut, se escribe. El donut es, ¿vieron las donas de la familia Simpson? Sí. Ah, Claro. saben de qué estamos hablando. Bien. Bueno, entonces es un diagrama parecido a eso, donde la idea es que cuando yo tengo ahí adentro, en el círculo, la parte de adentro, o sea, es como una rosca, ¿sí? Como una cosa redonda, así como lo que se llama en un toro, ¿sí? En la imagen esa de dos círculos concéntricos, y en el de adentro de todo estarían esto que está acá que dice atributos, ¿sí? Que serían los atributos, donde uno pone eh, todas las variables que conforman ese objeto. Y eso que está como cortado, ven que están como cortado el aro, eso que está como cortado indica, o por lo menos trataría de ejemplificar o de significar los métodos. ¿Para qué? Para mostrar que desde afuera tratan de pedir información del objeto y ¿qué hacen? Se lo tienen que pedir a la capa de afuera, que sería esta rodaja, y la parte de afuera, mediante un método, accede, hace lo que tiene que hacer adentro y lo devuelve para afuera. Pero adentro no entra nadie. Es como mostrar esto de la abstracción o el encapsulamiento donde uno no ve lo que pasa adentro. Y lo ve a través de los objetos. Por eso ¿se acuerdan que yo les decía que normalmente nosotros para tratar de proteger lo usamos como privados? ¿Sí? Son todos este, objetos o variables, los atributos, que definen el estado en ese momento de ese objeto, pero yo para saber los atributos, para saber qué es lo que tiene adentro, no lo toco directamente, sino que le pido, por favor, a un método me diga. Y el método va y lo dice a su manera, de la manera que mejor le cuadra. ¿Está bien? Entonces por eso tengo los métodos adentro y tengo los atributos. Estos métodos y atributos conforman una clase. Esa clase puede tener o generar objetos. Hay clases que se agrupan, varias clases de algo que tenga una relación entre sí, van a formar un paquete. Y habrá variables que hacen referencia a este objeto. Hasta ahí es un repaso de lo que sería orientación a objeto. No sé si alguno tiene alguna duda de esto. Seguimos.
Bien, un poco más explicado todo lo mismo que yo le estaba diciendo. Y hay algunas cosas que quiero que empiecen a ver. Un objeto es una instancia de una clase, los objetos tienen su propia memoria, se debe cargar las definiciones de clase para crear las instancias. En este caso, tiene una clase llamada movie como película, y tiene un método que muestra los detalles, otro que hace un set, o sea que le da valor a un rating, y tiene a su vez dentro el título y el rating como dos variables o dos atributos, dos variables de string que son parte del objeto movie. Noten ustedes, y eso lo vamos a trabajar un poquito ahora, que ¿vieron cuando hacen el new para crear un nuevo objeto? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, profe. Sí, cuando yo hago new para crear un nuevo objeto, lo que estoy haciendo es decirle a, a ese entorno Java que cree un objeto y la referencia al objeto lo devuelve ¿en dónde? En el nombre de la variable. ¿Sí? Cuando yo digo new class name, está generando, está creando un class name, un objeto de class name. En este caso, por ejemplo, en movie, uy, perdón, se me fue para allá. En el caso de movie, está creando una nueva película, ¿sí? Esta nueva película que está creando va a ser guardada en esta variable mov1. Aunque aparece como una sola instrucción, en realidad hay varias cosas que se hacen allí. ¿Se entiende esto? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando yo le pongo new movie, o pongo new persona, new triángulo, new algo de alguna clase, crea una instancia. Y tal como ustedes incluso, no sé si en algún momento lo tuvieron expresado de esa manera tan clara, pero tal como ustedes hacían cuando hacían en Smalltalk, lo que hace crear un new, crear una nueva instancia de una clase, es tomar todas las variables de clase, de instancia, perdón, de la clase, de esa clase, todas las variables de instancia, y disponer de un lugar en la memoria de la computadora donde va a quedar guardado ese objeto. ¿Está bien ahí? El lugar de memoria que crea, ese lugar de memoria se lo devuelve el new como devolución del método. Devuelve el lugar de memoria. Por lo tanto, cuando yo pongo una variable igual a un new y una clase, lo que está haciendo es creando el objeto y la dirección de memoria de esa clase se la devuelve a la variable. ¿Se entiende esto? Sí. Podríamos verlo. em, voy a ver si podemos verlo. Mientras tanto voy levantando para que corra el... Solo devuelve, digamos, la dirección. Devuelve la dirección, sí, sí, sí. O sea, Solo sería como un puntero, digamos. es un puntero. Es un puntero, listo. Ok. Sí, sí, sí. Lo que devuelve es la dirección. Y ese puntero es lo que se guarda en la variable de memoria. Eso me sirve cuando uno lo mira así, de una manera mm, redonda, por decirlo. Me sirve a mí para entender algunas cuestiones que si uno no lo tiene claro, parecen rarísimas. Vamos a hablar de tipos de variables y van a ver que hay algunas variables primitivas propias de Java y otras que son resultado de haber creado un objeto. Las que no son por haber creado un objeto, las que son nativas, son primitivas de Java, esas guardan el valor de la variable. O sea, si yo hago un integer, un int,
el valor de la variable, el valor de int, es exactamente el valor de la variable, ¿sí? Si yo le pongo el valor 10, en int no guarda la dirección de memoria de nada, guarda el valor 10. ¿Se entiende? En cambio, si yo lo que estoy haciendo es un new, me va a guardar la dirección de memoria. A ver, yo tengo el ejemplo con ustedes, habíamos hecho este ejemplo del auto. No me acuerdo. Creo que no. ¿No era el del triángulo? El ¿O del no? triángulo habíamos Triángulo. hecho. A ver, ya, Eh, coche. Ya, ya. Bueno, no lo tengo acá porque tuve que reinstalar todo el paquete de clips. Se acuerdan que no andaba bien y entonces lo tuve que... vamos a hacer otra cosa. Vamos a crearlo rápidamente. Voy a hacer así. Voy a venir, voy a crear rápidamente un proyecto de Java. Le vamos a llamar eh, ay, tarde. Me está faltando el... Ahí está, tarde. Los dedos no me responden. Bueno, entonces venimos acá en tarde, venimos acá a los fuentes de tarde. Y acá le voy a crear una nueva clase. Triángulo dijimos, vamos por triángulo. Y esta nueva clase triángulo, no me acuerdo qué atributos tenía. Como para conservar los mismos, para que no tengan que escribirlo todo de nuevo. Pero vamos a suponer que... Base y altura, no sé. Base de altura, le vamos a ponerle privado, ¿sí? Un entero que se llama base y privado otro entero que se llama altura. Pim pum, listo. Y después uno viene acá y le dice, a ver, altura y base, y le pide que con source genere los setters y getters correspondientes. Generate, y lo generó. ¿Sí? Bien, entonces yo ahora tengo base, altura, tengo toda esta historia y con los set y los get y toda esa historia. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo acá y voy a crear ahora en este default package? Vamos a crear otra nueva clase, pero esta vez voy a crear una clase con un main, un static main para eh, vamos a decirle que se llama test triángulo porque testea los triángulos para probar de qué pasa cuando genero, ¿sí? Entonces yo en el main que se genera le voy a poner acá epa, triángulo, vamos a guardar todo, triángulo, sí, triángulo XX, ¿sí? Y después le digo XX igual a new triángulo, ¿sí? No, dije triángulo. Pero fíjense que es importante, mayúscula y minúscula cambian mayúscula y minúscula cambia el sentido. Bueno, y entonces yo después le podía decir xx punto z altura 5, xx punto z base 8. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Yo podría también hacer otra variable y. ¿Está bien? Y ponerle que ii sea igual a xx.
¿Está bien? Otra vez esto era triángulo. Yo me como la A y no me lo reconoce. Listo. No, No están en ningún paquete. sí, están en el paquete default. No, eso no me tiene que dar problemas. Bueno, entonces yo acá, si yo pongo system punto out punto println, que era la manera que teníamos para imprimir, y le digo que quiero imprimir xx punto de esta altura. Ah, no, perdón, vamos a hacer ii punto get base, y acá también le voy a poner ii. Epa. Acá le voy a poner ii. Y acá me comí, o borré yo un... Ahí está. Entonces vamos a grabar todo. Y ahí... acá me está dando un error de inicialización. Tarde bin... Test triángulo.class. A ver. Porque no tiene nombre el paquete, dice. Y que no, dice que no se puede. Qué raro. Bueno, vamos a darle un nombre. Hace un nuevo paquete y metelo todo en... ¿Qué es lo que estoy por hacer? Vamos a hacer un nuevo paquete. Que vamos a llamarlo general. Paquete general, mi general. Metemos el triángulo en el paquete general. Fíjense cómo me ayuda con estas cosas el... Ahora ya no tiene más problema. Y le podemos decir directamente que lo ejecute ahora. ¿Ven? Y me devuelve 5 y 8, que era lo que yo había puesto en X. La pregunta del millón es: ¿cuántos objetos hay en este momento definido? 4, teóricamente. ¿Cuántos objetos triángulo? Voy a ser un poco más preciso. Uno. Sí, dos. Pero si la, o sea, porque si i x en sí es una variable y vos después del objeto lo creás con new, no es un solo objeto. ¿Cómo sé cuántos objetos son? ¿Cuándo se crea el objeto? Cuando se es new, Cuando hago un new. ¿Cuántos new hice? uno. Uno solo. Uno solo. Lo único que hice fue que X e Y apuntan al mismo objeto. O sea, le di la dirección de memoria que tenía X, que apuntaba al objeto ese triángulo que creé al principio, y se lo puse al objeto Y. Por lo tanto, cualquier cambio que yo le pida que haga al objeto X, la variable X o la variable Y, las dos van a modificar a la otra. O sea, en el momento que yo le hago, si esto que está acá, estas dos líneas que están acá, en lugar de hacerlas ahí, las hago acá, el resultado es el mismo. Fíjense, una vez que lo hago ahí, yo voy y le pido que lo ejecute, y el resultado es el mismo. ¿Qué pasó? Le di a los dos el mismo valor y le dije: a X cambiale el valor de la altura y cambiale el valor de la base. ¿Y lo está cambiando dónde? En la memoria, allá arriba. Digo, arriba porque yo me imagino que la memoria está arriba, no sé por qué. Digo, lo cambio en la memoria. Pero como los dos apuntan al mismo lugar de la memoria, cuando lo cambio para uno, cambia para el otro. Sigue habiendo un solo objeto.
¿Se entiende? Ujú. Sí. Y si yo hubiera puesto triángulo II y le hubiera puesto II igual a new triángulo, triángulo, no sé por qué uso palabras como triángulo que me cuestan escribirlas después. Bien, new triángulo, así, ¿sí? ¿Cuántos triángulos creé? 2. Ahí tenés dos. Y cuando yo modifique XX, ¿se modificará II? No. No, son dos diferentes. Pero no ¿What? siguen apuntando al mismo lugar. Ah, Claro. O sea, sobreescribiste la Miren, dirección cuando hiciste y igual XX. y sigue dándome lo mismo. 5 y Ah, 8. claro, por la línea 12. La línea 12 dice que los dos apuntan al mismo lugar. Esto, que parece brujería, indica que yo tenía dos objetos con dos variables que apuntaban una a cada objeto, pero ahora le dije no, y deja de apuntar donde estaba apuntando, apuntar donde está el objeto de X. ¿Y qué pasó con el objeto que creé en el new de la línea anterior, en la 11? Eso te iba a preguntar, no tengo idea. Quedó, quedó en la memoria de la computadora y es lo que se conoce como un objeto huérfano. Pobrecito los huérfanos. ¿Sí? Un pobrecito objeto huérfano como ese no tiene quien lo llame. Esto es muy triste, esto falta violines y esas cosas, pero el pobrecito objeto no tiene quien lo nombre, nadie se acuerda de él. Porque nadie tiene dónde está, su dirección fue perdida. Está totalmente extraviado, nadie lo puede nombrar, nadie lo tiene referenciado, nadie sabe nada de él. Entonces, ¿cómo vamos a cambiarle el valor o cómo vamos a saber qué valor tiene? Nada, no sabemos nada de ese pobre objeto. Está perdido, totalmente perdido. Como está totalmente perdido, existe lo que se llama Garbage Collector. ¿Hay en la sala alguien que sea capaz de ayudarme con el inglés? Recolector de Garbage. basura sería. ah, recolector de Eh, basura. El que limpia la basura. Entonces, ese huerfanito que no nadie lo quiere es una basura. Esto es cada vez más triste, no sé cómo. Es una basura. Y entonces viene el recolector de basura cada tanto y se fija si hay huérfanos y libera la memoria, los mata del todo, los termina de eliminar, libera la memoria y deja esa memoria libre para que lo pueda usar algún objeto que sea útil, no como ese inútil huérfano que no nadie podía nombrar ni saber qué tiene. ¿Mm? Dicho esto, voy a volver a las transparencias, entonces vamos a entender mucho mejor ahora cuando veamos las transparencias de esta. Entonces, en la transparencia de esta se ve qué hace. Viene y dice, creo una película 1 cuyo título es Gonna With, punto suspensivo, tipo PG, y la otra que se llama Last Action, punto suspensivo, clasificación PG-13. Clasificación es si es para mayores, menores, esas cosas. Y entonces tengo una variable move 1 que va a apuntar ahí y una move 2 que va a apuntar allá. Ahora ustedes ya se dan cuenta de que yo necesito solamente una sola vez cargar en la computadora, en la memoria, la clase en sí, y lo único que guardo de cada uno de los objetos que, que componen, que forman los objetos de esa clase, esas instancias, son las variables de instancias. Porque a mí los métodos y todo eso ya los tengo guardados y una sola vez, porque cualquiera de ellos usa el mismo método. ¿Qué es lo que le va a cambiar? Y va a cambiar qué variable de instancia usa, pero el método es el mismo. ¿Se ven? Y en el caso de que hablemos de variables de clase, van a ser variables que van a estar guardadas de tal manera que se guardan una sola vez en memoria y todas, cada vez que yo necesito hacer una referencia, cada vez que necesito usar esa variable, estoy usando la misma dirección de memoria en todos los objetos. Por lo tanto, bueno, acá tengo los dos objetos movie con los dos new.
Y entonces el new asigna la memoria al objeto nuevo y llama un método especial que es un constructor, que es el método que va a servir para darle lo que necesite al principio cuando se crea este nuevo objeto. En este tipo de objetos sencillos que nosotros estamos manejando no hacemos nada. Pero qué sé yo, imaginen por ejemplo que yo tengo un objeto que sea un tablero de ajedrez con todas las fichas de ajedrez. ¿Sí? ¿Lo imaginan? Bueno, Sí. ese objeto con todas las fichas de ajedrez y todo el tablero, cuando yo le doy la creación la nueva partida de ajedrez, un objeto nuevo de partida, en la inicialización tendré que ir y cargarle todas las fichas que correspondan, la cantidad de peones y torres, que yo, blancas y negras, y lo pondré, como es un partido nuevo, lo tendré que poner todo en su posición original. Todo ese trabajo de hacer todo eso no alcanza con definir las variables. Tengo que hacer todo un método que lo haga. ¿Ok? Entonces por ahí hay inicializaciones que son muy sencillas y otras que tienen un poco más de laburo. Y por último devuelve la referencia. Cuando dice referencia, ustedes cada vez que lean de referencia piensen en un apuntador, un puntero. ¿Sí? Una referencia al objeto nuevo. ¿Qué pasa con las primitivas? Las primitivas no tienen referencia a un objeto, son directamente el valor. Entonces cuando yo digo int i se inicializa en 0. ¿Por qué? Porque el valor nulo del entero, ¿cuál es? 0. En cambio, cuando yo una variable de objeto le digo movie o move1, perdón, o triángulo xx, el valor de la variable xx es null. Null es el valor nulo de un apuntador, de una referencia. ¿Se ven? Sí. Entonces, cuando yo le digo el new, crea un objeto en la memoria y en este caso no tengo que hacer new porque ya automáticamente ya creo el objeto. Y cuando hago el new, las variables internas de ese objeto se van a setear en el valor nulo de su clase. En el caso que hubiera una variable entera, van a quedar en 0. En el caso mío del triángulo, que yo tenía dos enteros, los dos van a estar en 0. En este caso está usando un string, el string queda en nulo. Ya lo vamos a ver, el caso del string es un mundo aparte, pero funciona como si fuera un objeto y entonces queda en puntero nulo. ¿Ok? Entonces esta referencia null es un valor que apunta al 0. ¿Saben qué es null? ¿Ustedes saben qué valor es null? Ausencia de valor. No, en realidad no. Vamos a tratar de pensarlo en forma de una computadora. Los bits de la computadora no pueden tener una falta de valor. Algún valor tienen. Cuando tienen null, ¿qué valor tienen? Si está apuntando a una dirección de memoria. 0. Cero binario. 0, 0, 0, todos los bits en 0. O sea, está apuntando a un valor que cuando lo interpreta Java dice, no, esto no está apuntando a ninguna variable. Esto está apuntando a la nada. Entonces, esa constante null es una constante que es el valor nulo, o sea, el 0 de los apuntadores. Entonces, cuando yo hablo del valor null, ¿sí? Es un valor especial donde yo lo puedo utilizar para, por decir de alguna manera, sacarle valor a una variable. Fíjense, cuando yo tengo una variable que nunca fue instanciada, que nunca recibió un new, es una variable que tiene valor null. Por lo tanto, acá crea una variable movie y pregunta si existe la película o no. Como acá le dice que la película no existe porque es igual a null, crea una nueva película. O puede venir y ponerle null a una película para que no tenga más película dentro, para que no tenga ningún objeto. ¿Se entendió ahí cómo es? Sí. Ahí, yo quería quedarme y me fui. Acá está. Entonces,
Ojo, porque si yo a move1, que tiene el valor null, le pido que haga algo, le pido un set o un get o lo que sea, o cualquier método, me va a decir, epa, null pointer exception. Null pointer es que un puntero nulo. No sé, pará, ¿a quién quiere que le pida si no hay objeto? ¿Ok? Entonces, cuando ustedes se olviden de instanciar un objeto, le va a dar ese error, null pointer. En este caso, era lo que yo le contaba antes, que move1 y move2 apuntan los dos al mismo lugar. Gráficamente, un dibujito para que se vea mejor. Y la variable de instancia, lo que es, esto ya lo estuvimos manejando nosotros. Cómo funcionan, cómo se hacen. La variable de instancia podrían ser públicas, como en este caso, lo cual es desaconsejado, ¿sí? Poner move1.title y ponerle el valor directamente. Esto no es lo que se debería hacer. Son cosas que yo, pensando en objeto, digo, no, esto no se hace. Todos los métodos están dentro de la clase, por supuesto. Y el método, cuando yo trabajo orientado a objetos, es parte del objeto. Entonces yo le tengo que decir al objeto que haga algo. Por lo tanto, no puedo hacer un método de un objeto que no está instanciado. Todos los métodos pueden tener paréntesis lleno o vacío. Si tienen el paréntesis lleno es porque adentro pueden tener algún tipo de parámetro, y si está vacío es porque no tiene parámetro. Y por supuesto, con un return va a devolver un método, va a devolver un valor. ¿Cómo sé qué valor devuelve? Al lado del public. Acá, en el tipo, este que está al principio, le estoy indicando que devuelve. Fíjense ustedes, esto no es menor, fíjense ustedes que no devuelve solamente string entero, lo que sea, devuelve cualquier cosa. Yo puedo tener un método que me devuelva un triángulo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esas clases, tanto sean clases primitivas, o sea, propias del lenguaje, o las clases que yo voy creando, pueden ser utilizadas indistintamente para definir como devolución de métodos, nuevos objetos, pasar objetos un objeto de una determinada clase de un método a otro, ¿sí? Entonces yo cuando hago return rating estoy devolviendo un string, pero podría estar devolviendo un triángulo. Solo en el caso de que una determinada clase tenga un método que es void, es el único caso donde puedo no tener el return. ¿Sí? Bueno, llamado de los métodos ya lo estuvimos manejando. Era poner el punto, el dot, el puntito, y ahí le llamo el método correspondiente. Esto es lo que yo le hablaba de encapsulación, ¿ve? Encapsulación no, encapsulamiento, está mal traducido. Las variables de instancia se declaran como private. Los métodos de instancia son los únicos que pueden acceder a las variables tipo private. Y eso, a los que hayan visto diseño, es lo que se llama desacoplar la clase de las variables internas. Entonces eso es lo que a mí me va a permitir es pensar en el objeto con las variables internas y los métodos afuera. Entonces los métodos, ven, esto es lo que yo le decía al diagrama de Dannat, donde la variable está dentro y yo le pido un método que es el que accede a la variable que me devuelve el resultado de lo que yo quiera. ¿Sí? En el caso de que yo le esté pasando el parámetro a un método, ve que acá dice un objeto y un método con num. Acá en este caso, cuando yo lo estoy pasando,
si acá decía que num valía 150 y es un objeto primitivo, ¿sí? Propio del lenguaje, no es un objeto, sino que un propio del lenguaje, lo que le pasa es el valor del objeto, ¿sí? ¿Y qué pasará si es una variable que contiene un objeto? Pasa la referencia, la dirección de memoria. Pasa la referencia. Y aunque esto lo podríamos, aunque yo con esto podría venir y complicarle la vida y decirle piensen en parámetros por valor o por referencia y todas esas cosas, le voy a simplificar la vida. En realidad lo que siempre está pasando es el valor que tiene el objeto. Como el objeto, si es una instancia, lo que tiene la variable es la dirección de memoria. Entonces lo que le está pasando es la referencia, la dirección de memoria. Pero no porque pasa distinto, pasa igual, siempre está pasándolo por valor. Siempre pasa el valor de la variable. En este caso el valor de la variable era 150. En cambio, en este caso el valor de la variable es el puntero move1. ¿Se ven? Sí. Es fácil de entenderlo, si uno lo piensa de esa manera. ¿Cómo son las variables de clase? Las variables de clase dijimos que eran variables que no dependían del objeto. Después lo vamos a ver con un modificador. Ven que dice private static. Cuando dice static es porque es de clase. Entonces este minPraise es parte de la clase. Entonces cualquier objeto de la clase puede acceder a ese minPraise. Antes de seguir con los métodos de clase, yo quería mostrarle una cosa interesante. Fíjense que yo acá estoy mostrando esto que es. Getter, Sí, pero ¿qué devuelve? La la altura. altura del triángulo. Ah, bien. ¿Y el otro? La base. La base. La base. ¿Y qué era la altura y la base? ¿Qué tipo de...? No. Int. Dos primitivos. Eran un entero. Ujú. Bien. ¿Y qué pasa si yo en lugar de mandarlo eso, le voy a mandar ahora directamente todo el objeto voy a mandar a que muestre? ¿No te imprimiría la dirección de memoria, profe? Me va a imprimir lo que tiene la variable. ¿Y qué tiene la variable? La dirección de memoria, exactamente. Fíjense, yo ahora voy y le doy el print. Ok. Y fíjense lo que me dice. Me dice, cuando lo imprimo el de XX, me dice que es en el módulo general un objeto triángulo. O sea, el objeto triángulo que está dentro del módulo general del paquete S, que está en la dirección 34A24S o 5AB larga. ¿Sí? Y cuando le pido la DI, como yo los igualé, lo que me devuelve es lo mismo. ¿Y esa arroba qué es, profe? At. ¿A dónde está? Claro, Una abreviación. en inglés el arroba es el at, el en qué lugar está. En inglés. ¿Vieron las direcciones de mail? ¿Vieron que la dirección de mail tiene una arroba? Sí. ¿Por Sí, qué tiene sí. una arroba? Porque la dirección de mail es, cuando yo digo juan arroba utn.com, por decir algo, es el usuario Juan en la computadora utn.com. Por eso lleva la arroba. Y por eso no se pueden repetir esos nombres. La dirección de memoria, en realidad, que estamos manejando nosotros es me dice que es un triángulo que está en esa dirección de memoria. Y me da dos veces el mismo valor porque tanto X como Y tienen lo mismo. Si yo acá... Profe, yo si hace un acá sysout de null, a ver qué le devuelve. A ver, esperame un segundito, ¿eh?
le pongo, vamos a seguir haciendo pruebas, vamos a ponerle así. Y acá le voy a poner esto como comentario, ¿sí? O sea, ya no está esta línea ejecutándola, esta que dice y igual a XX. Y le voy a decir, vamos a ver qué tenés. Y ven, y me devuelve dos triángulos en dos lugares distintos. ¿Sí? Y fíjense que la altura y la base del triángulo X, yo lo seteé recién, del Y, perdón, lo seteé recién. Y ahora le voy a pedir que además del Y me muestre la altura y la base del X. Cuando le pido la altura y la base del X, ok. ¿Cuánto vale la altura y la base del X? 0. 0 y 0. 0 y 0, ¿por qué? Porque fue lo inicializado, pero nunca le cambié el valor. Ahí sí le dije que ponga una altura distinta. Y a XX no, no le dije nada. Alguien me preguntó recién qué pasa cuando está en nulo. Entonces vamos a hacer así. Vamos a poner... Vamos a comentar. Bueno, ¿qué pasa si yo acá en la mitad le pongo XX igual a null? Así. Perdón. Así. Entonces ahora yo le digo, vamos a ejecutar esto. Ok. Y no, yo no lo alcanzo a ver porque me tapa acá. Ahí está. Devuelve null. Devuelve null. ¿Se ve? Otra cosa más. Ustedes van a ver muchas veces, van a encontrar que en lugar de escribir esto en dos líneas, igual que C, a mí me permite Java hacer la declaración de la variable y la inicialización toda junta. Ahí está la explicación de por qué cuando yo quiero hacerlo todo en una sola línea, le digo que quiero. Entonces le digo, el triángulo XXX igual a new triángulo. ¿Y por qué poner triángulo dos veces? Lo pongo dos veces porque la primera le estoy diciendo que es un triángulo. Y la segunda que cree un nuevo triángulo y se lo asigne a este triángulo XX. Dos veces lo tengo que decir, porque si yo lo dijera una sola vez, Profe, ¿podría repetir el por qué ponemos dos veces triángulo? bien, porque yo estoy haciendo las dos instrucciones, estas dos que están acá con ni, de una sola vez. La primera parte, la que dice triángulo XX, me está diciendo qué tipo de objeto es, o perdón, qué tipo de variable va a ser XX. XX va a ser una variable que va a apuntar a un triángulo. ¿Está bien? Sí. La segunda parte me dice que cree un nuevo objeto triángulo y la dirección de memoria se la asigne a esa nueva variable. Es lo que está pintado de azul, que está separado en dos Ah, ok, estratos, en dos, entendí. pero juntado en una sola línea. ¿Mm? Es como si yo dijera acá, int k igual a, igual a 5, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? K, bueno, una mala elección porque la K y la X se parecen mucho. Vamos a ponerle W. La W, que está acá, no necesita new. Porque el tipo de valor entero no necesita new. Entonces nunca voy a necesitar ponerle new. El 5 solo ya es una constante de tipo entera. Por lo tanto, le digo int w igual a 5. Alcanza para inicializarlo. No tengo que ponerle new. ¿Se ve? En cambio, con este tipo de objetos que yo lo definí, no puedo crear el objeto si no es con new. No puedo dibujar un triángulo ahí adentro. No puedo armar una constante de triángulo ahí adentro. ¿Se comprende?
Sí. Sí. Una vez que ustedes se Sí, profe. acostumbren, sucede todo el tiempo esto. Entonces, volvemos a... No, Vivaldi no, volvemos acá. Y teníamos. ¿Cómo lo usábamos? Para un método de clase. Los métodos de clases manejan las variables de clase y se declaran como estáticos. Y yo voy a tener public static void. En este caso es un método de clase que no devuelve nada. Increase min price. Miren qué nombre, ¿eh? O sea, incremento el valor del precio en este valor de incremento. ¿Y qué hago? Y le suma el incremento a esta variable de clase. ¿Está bien? Puedo hacerlo tanto con el nombre de la clase como el nombre de un objeto de esa clase. ¿Se ve? Cualquiera de los dos termina llamando al método de clase. ¿Se ve, no? ¿Cómo funciona? Sí. No lo Profe, vimos. ahí es .50, pues sería 0,5, digamos, ¿no? Sí, 0,50. Por eso es .50. A ver, en el chat alguien está diciendo algo y no lo veo. Ayúdenme que no veo el chat. ¿Ustedes lo ven? No, el de Zoom no hay nada y en Telegram tampoco. No, en el chat de acá es el chat de... A ver Ah, si... creo que solo tiene privado. Es porque está privado, claro. No, Lo puede ver. claramente es privado. Lo que pasa que cuando estoy compartiendo pantalla se me pierde todas estas cosas. Acá está. Después voy a pasar el PowerPoint por Telegram, me preguntan. Sí, yo puedo dejar disponible todo esto. Todo una transparencia con un montón de cosas de Java. Y también voy a hacer esto que estoy grabando, lo voy a dejar grabado. Ok. Entonces, estábamos acá. ¿En dónde? Incrementábamos con los métodos de clase. Podíamos manejar las variables de clase. Esto es un pequeño... Una pequeña ejemplo. Y hay ejemplos dentro de lo que es los paquetes que ya vienen en Java. Porque una de las cosas interesantes es que todo lo que viene en Java, como pasaba con Smalltalk, todas las clases que vienen en Java, hay un montón de clases que vienen ya disponibles en Java y que hacen un montón de trabajo. Y el trabajo que hacen es hecho con las mismas reglas de las clases de Java. O sea, son clases de Java. Entonces, por ejemplo, está la clase main, que está acá. Epa, se me fue para atrás. Acá está. La clase main, ¿se acuerdan cómo se llamaba la clase main? Public Static Void Main. Esto es así. ¿Ustedes se acuerdan del lenguaje C que lo vieron en sintaxis? Sí. ¿Se acuerdan qué quería decir static? Estática hace referencia a una posición fija a la memoria. Exacto. Entonces, cuando yo digo una variable que va a tener una posición fija en la memoria, como todas las posiciones de memoria son lo que me dan a mí, cada nueva instancia es una posición nueva de memoria, si yo digo que va a tener siempre la misma posición de memoria, sea cual sea el objeto que yo cree, estoy diciendo que todos los objetos van a tener la misma dirección de memoria. O sea, estoy hablando de la misma variable. Eso es una variable de clase. ¿Se entiende cómo funciona? Ujú. Sí, profe. Lo mismo pasa cuando hablo de un método de clase. Es un método que va a utilizar todos los objetos van a usar el mismo método. Y no es un método que maneje la variable de distancia, sino que puede manejar las variables de clase. Por lo tanto, el public static void main va a ser ni más ni menos que un método de
la clase va a ser un método público, porque le dije que es public, va a ser de clase y no va a devolver nada. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo voy y ejecuto un programa en Java, vieron que yo le pongo el intérprete de Java, en la línea de comando le puedo poner el intérprete de Java y al lado el nombre de la clase. ¿Qué hace Java? Toma esa clase y le pide a esa clase, le pide que ejecute main. Por eso todos los programas arrancan con main. ¿Se entendió? Otro ejemplo es esto que es la raíz cuadrada, square root. Square root, raíz cuadrada, es un método donde yo le mando algo y me hace la raíz cuadrada. ¿Qué pasa? Hay un paquete que se llama math, de matemática, math, y este square root, como ustedes ven, se lo estoy mandando a la clase. Entonces yo armé una clase con un montón de cosas que hacen cálculos matemáticos y directamente le pido a la clase este método de clase que le mando como parámetro un número y me devuelve la raíz cuadrada de ese número. No hago una instancia de math, directamente le pido a la clase. Se ve como lo uso como una especie de biblioteca de funciones en otro tipo de paradigma, y en este paradigma lo uso la clase con una clase de utilidades matemáticas a la cual le pido que me devuelva, en este caso le mando el método raíz cuadrada con un parámetro para que me devuelva la raíz cuadrada de ese número. ¿Sí? Sí. Este otro es un poco más retorcido. Más retorcido digo porque para darlo ahora, ahora que estamos empezando, estamos recién empezando, ustedes después van a ver que hay muchas cosas que le han encontrado gracias a este paradigma y a esta manera de trabajar, han encontrado que muchas de las cosas que se ven en diseño o formas de solucionar problemas son más naturales hacerlas con este lenguaje. Entonces, ustedes tienen ahí el system out println, donde println no es un comando de Java. ¿Sí? Ujú. Println es un método. ¿Cuál será el objeto ahí? System, ¿Cuál? system, el sistema. No. El out, profe. ¿System no será la clase? Claro. Acá hay una serie de convenciones. Primero, ya les aclaro el tema de las convenciones. Hay una serie de convenciones que son poquitas o más bien lógicas, que cuando uno lo maneja se acostumbra. Una de las convenciones dice, los nombres de clase van siempre en mayúsculas. Entonces cuando uno ve algo que empieza en mayúsculas es un nombre de clase. Math o system son clases. Los nombres de método y de variable van en minúscula. La primera letra, ¿eh? Pueden tener, si son más de una palabra, pueden tener mayúsculas y minúsculas, pero arrancan con una minúscula. Entonces ustedes van a ver que el set y el get empiezan con minúscula y después el nombre de la variable que setea o devuelve o getea son con mayúscula. Eso para que uno pueda ver bien, diferenciar dónde empieza una palabra y lo pueda leer como si fuera una frase. Entonces, system, evidentemente que es un nombre de clase. Println es el nombre de un método al cual yo le paso como parámetro una variable y va a tomar esa variable y va a hacer algo con esa variable.
Si system es una clase, out, ¿qué será? Otro método. Out en realidad es Un objeto. un objeto de la clase. Un objeto, una variable, en realidad una variable propia de system y que tiene dentro de system va a ser de un tipo que es un tipo que se llama print stream, ¿sí? O un flujo como para imprimir, imprimible, digamos, es de ese tipo, de esa clase, está dentro de system, esa variable, es de clase, y tiene como valor la dirección de la salida del teclado, donde yo escribo el teclado, de la consola. Por eso el println lo que hace es generar algo imprimible y lo manda al out. Y el out en la consola y me lo devuelve entonces en mi pantalla, en mi consola, en donde yo escribí. ¿Se ve? Sí. De esa manera, tenemos acá toda una mezcla. Tenemos variables de clase, tenemos métodos de una clase que lo mando a una variable de clase. Entonces yo al out le estoy diciendo que haga un println de lo que yo quiero imprimir. ¿Y el out cuál es? Y es la ventana esa que yo tengo ahí en el comando. ¿Mm? ¿Se entiende cómo funciona? Sí. Por eso yo decía que un poco más enrevesado, un poco más enredadito. Creación de clase, esto no, porque estos son ejemplos de otro IDE, que no es el que usamos nosotros. Entonces la diferenciación es, bueno, system está en mayúscula porque es la clase, out carece de paréntesis porque no es método, es objeto, y print tiene los paréntesis porque es un método del objeto. Exacto, Ok. tal cual como lo decís vos. Y concretamente en este caso, en el caso de System, System tiene dentro de esta clase seteado cuáles son los objetos. Hay un out, hay un in. ¿Se acuerdan en C que había un std in y un std out? Ujú. Bueno, serían el equivalente a eso. Entonces yo para imprimir algo se lo mandaba al std out. Acá se lo mando al out. ¿Mm? Dentro de las convenciones me faltó un par de convenciones más, después vamos a ver algunas más, pero una de las convenciones es mayúscula las clases, minúscula los objetos o variables, no, pero las variables, y minúscula también cuando yo hablo de métodos. Cuando yo estoy en algún caso con una palabra compuesta, ¿sí? Supongamos que yo quería decir en lugar de la base, quería decir base mayor, la del triángulo, le ponía base en minúscula y mayor la M mayúscula para poder separar en la frase las distintas palabras. Otras convenciones que ya vienen de cuando ustedes trabajaban con Smalltalk, ustedes ya tendrían que haberla internalizado, digamos, es todos los métodos son acciones, son cosas que yo quiero que haga, ¿no es cierto? Entonces, todos los métodos son verbos en general. Set y get son verbos, es setear, devolver, imprimir, sacar, poner, calcular, son todos verbos, ¿sí? Y las variables son atributos que generalmente guardan un atributo, una correlación con algo físico o con algo con un sustantivo. Entonces nosotros tenemos base, altura, largo, edad, lo que ustedes quieran, que son todos sustantivos, son todas cosas, son todos nombres de sustantivos. Y en el caso de los métodos son todos verbos. Es una cuestión que, por supuesto, que no hay compilador que lo verifique. Simplemente son convenciones para qué. Para que el que lo lee pueda leerlo. Si no, el que lo lee, pobrecito, sufre como un padre con eso y no entiende de qué se trata.
¿Se ven? Sí. Son, Sí, sí, son profe. son buenas costumbres como cuando ustedes le dicen las cosas cómo deben comportarse en sociedad. Bueno, son buenas costumbres, son reglas de etiqueta. ¿Mm? No son obligatorias, pero si uno no las cumple, puede terminar ensuciando el código, porque alguien va a entender cualquier cosa. Y falta alguna por ahí, por ejemplo, hay una que dice que cuando yo voy a hacer una constante, un valor constante, vieron que yo definía en Pascal, por ejemplo, definía const, o lo definía también en C, definía constantes. La definición de constantes se escriben todas en mayúscula, no solamente la primera letra, sino toda mayúscula. Y eso es una constante. Paquetes. Yo estuve hablando, recién estuvimos viendo lo que son los paquetes acá. Los paquetes ustedes los van a ver. Acá en el ejemplo tiene un paquete que se llama OE, ¿sí? Y un paquete es un conjunto de elementos, de clases, que están relacionados entre sí. Eh, por ejemplo, lo más común es que yo tenga los paquetes de, um, de lo que vamos a trabajar más adelante como capas. ¿Oyeron hablar de trabajo de capas? Interfaz y cálculo, Ay, te y escucho base de medio datos. con... Interfaz, cálculo y base de datos. Por ejemplo, en general las capas, la programación en capas que se llama, es dividir de acuerdo al tipo de objeto que sea, ponerlo en una capa distinta y tratar de que cada objeto haga algo muy particular y no se mezcle entre las distintas capas. ¿Qué sería esto? Nosotros vamos a trabajarlo con una manera de programar que se llama en tres capas, donde va a haber una capa que va a ser lo que se llama de presentación o de interfase de usuario, ¿sí? Lo que es U, ¿no? O perdón, UI, depende cómo lo haga uno en inglés en castellano, que es la interfase con el usuario. No nos confundamos con interfaz, que ya vamos a ver, que es otra cosa en Java, pero que es la manera en que se presenta. O sea, es la ventanita, es cuando trabajamos en web, es la página web que me devuelve, ¿sí? En donde yo lleno los datos y lo mando. Después está una capa intermedia, que es la que tiene lo que se llama las reglas del negocio, donde tiene toda la lógica propia del programa S. Y por último, la capa de datos, que es otro lugar donde están todos los objetos que van a hacer uso de la base de datos o del archivo de datos o lo que sea que yo maneje para darle persistencia a mis valores. De tal manera de que yo voy a tratar de que todo lo que se maneja con el usuario no maneje datos. Todo lo que maneja la lógica no maneje datos ni se comunique con el usuario. Ni entrada ni salida de información. Y por último, lo que usan datos no tiene ni lógica de negocio ni tiene entrada-salida. ¿Para qué me sirve esto? Para que si yo el día de mañana, en lugar de trabajar con archivo, trabajo con base de datos, voy y cambio los objetos que van a estar refiriéndose a los datos. Si yo el día de mañana, en lugar de estar usando las ventanas de una plataforma así con ventana, lo quiero usar con un celular, voy a tener que tocar todo lo que sea la capa de presentación, la capa donde va a interactuar con el usuario. Y la lógica y el manejo de datos no, porque va por otro lado. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces esta separación en capas se acostumbra a hacer un paquete para cada capa, y entonces todos los objetos que tienen que ver con ese paquete están en distintos lugares. Eso a mí me va a permitir el día de mañana, yo creo un proyecto y digo, bueno, voy a hacer este proyecto igual que el anterior, pero voy a cambiar esta capa.
Entonces yo podría tomar, en lugar de usar ese paquete, uso otro paquete que tengo guardado en otro lado, donde los objetos se llaman igual, donde los métodos se llaman igual, pero hacen otra cosa. Y con solo cambiar el paquete, saldría funcionando. ¿Se ve? Esta manera de trabajar por capas también me permite un montón de otras cosas. Por ejemplo, ustedes saben que una de las grandes, de los grandes logros, las grandes ventajas que tenemos en programación orientada a objetos, es poder agarrar y decir, agarro un objeto, tomo este objeto y lo pruebo. Y hago cosas con el objeto sin depender del resto de los objetos para poder probarlo, testearlo y estar seguro de que anda. Cuando yo lo tengo dividido en capas, yo podría ir y crear un objeto de la capa de datos, por ejemplo, y pedirle que me busque un cliente y me lo devuelva a ver si busca bien los clientes, si actualiza, puedo pedirle que grabe, qué sé yo, desde una línea de comando, desde un programa como los test.java que hicimos ahí, el test.triángulo. Bueno, hago un test.cliente y ¿qué hace? Y va directamente al objeto de la capa de datos a pedirle que grabe un cliente, después va y le pide que liste los clientes de Rosario, qué sé yo, y voy viendo si anda bien. ¿Se entiende? Entonces, esto me va a permitir parte de estas cosas que tienen hoy en día el desarrollo de software, que ustedes habrán visto, que está el front-end, el back-end y el que está en base de datos, ¿sí? Donde el front-end es el que tiene la capa de presentación, el back-end el que maneja toda la otra parte de lógica, y los especialistas en base de datos, ¿sí? Que van a trabajar con el DBA, que va a trabajar con base de datos y acceso a datos. Entonces, cuando ustedes trabajen en el equipo de ustedes, alguien podrá estar desarrollando una parte con un objeto de la interfase de presentación y otro podrá estar yendo a testear a ver si quedó bien la parte de acceso a datos y estar todos trabajando pero en distintas partes sin molestarse. ¿Eh? Estas son las ventajas de trabajar primero con objetos y después de trabajar en capa, de poder obviar alguna capa. ¿Qué sé yo? Yo podría llegar a hacer toda la presentación con objetos que no son los definitivos, no son los que van a andar, pero son objetos donde yo le digo crear un cliente, lleno todos los datos y hay un objeto que hace la llamada al objeto de la capa de datos, pero el objeto de capa de datos todavía no está, entonces lo único que hace es devolverme que está todo bien y nada más. Y no lo guardo nunca. Pero yo mientras tanto pude ver en la pantalla cómo se ve. Pude armar todo, todo, todo para que cuando esté listo el de datos, lo pongo, lo reemplazo y listo, y anda. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Esto va a ayudar mucho a la productividad y le va a ayudar mucho a solucionar la vida a alguna gente. Eh, Entonces, estábamos hablando de lo que eran los paquetes, que eran justamente organizar estas clases que tienen cosas en común en una sola unidad o paquete. Entonces yo eventualmente puedo cambiar un paquete por otro, y entonces saqué el paquete A por el paquete B, y el A funcionaba para manejar, qué sé yo, tal tipo de base de datos, y el B lo maneja con tal otro tipo de base de datos. Para esto, si bien ustedes vieron que yo creé un paquete y los arrastré y listo, ¿sí? Si vamos a ver los objetos, la clase que creó automáticamente, le crea arriba de todo un- una instrucción que se llama package, donde le da el nombre del paquete. ¿Se ve? Fíjense que acá hay los paquetes, y si yo voy acá y me meto en si no me equivoco era UTN Java, el proyecto se llamaba, no, eso está en otro lado, a ver, está en ¿UTN Java 2021?
¿Ves? Ah, perdón, sí señor, tiene razón. Entonces vamos acá a UTN Java 2021, sí señor. Vengo a tarde, que es el proyecto que yo estoy trabajando. Dentro de este proyecto, ¿ven los que tienen estos nombres que tienen puntito adelante? Son variables que va creando el Eclipse. Vengo al SRC y ven que ahí tengo uno que se llama general. Ese es el paquete. Y ahí están las dos clases. Que si yo esta clase la abro con el Notepad, ustedes ven que está todo escrito tal como lo escribimos nosotros. No hay nada raro. Simplemente que en la interfase me ayuda a trabajar. Entonces cuando ustedes vengan acá y ven el paquete, ¿sí? Y cuando ven acá que le dice general punto triángulo, cuando le habla y le dice general punto triángulo, ese punto está indicando que general es un paquete y triángulo está dentro del paquete general. Yo puedo tener paquete adentro de paquete, por lo tanto podrían haber sido general punto no sé qué, punto no sé cuánto, punto triángulo. Esto dentro de lo que es la estructura del sistema operativo, lo que va a tener va a ser simplemente un directorio dentro de otro directorio. ¿Se alcanza a ver? Es muy sencillo. Es muy sencillo, es muy práctico. Y yo cuando voy y lo arrastro dentro del proyecto, el Eclipse se encarga de cambiarme de lugar de qué directorio está cada uno de los archivos que yo tengo y cambia las referencias. O sea, toca los programas fuentes de todos lados y a su vez lo guarda en el directorio que corresponde. Yo le digo que quiero un paquete nuevo, entonces me crea un directorio. ¿Se ven? Todo este tipo de cosas es lo que me va a solucionar a mí. Yo lo podría haber hecho tranquilamente a mano, pero me los va a solucionar a mí el manejo del Eclipse. Una variable que nosotros en Eclipse no utilizamos es el class path. Este que alguna vez ustedes puede ser que la necesiten ver. El class path es path, ¿saben lo que quiere decir? Camino. Claro, en inglés sería camino, sería el recorrido dentro de lo que es el sistema operativo para llegar a algún lado. Entonces el class path es el recorrido dentro del sistema operativo que tengo que hacer para encontrar las clases que estoy referenciando. Entonces yo acá tiene una variable que se llama class path donde le da el recorrido. En Eclipse no lo necesito hacer porque el Eclipse ya se encarga de buscar todo eso, ¿sí? Solo el Eclipse se encarga de que no tenga que yo preocuparme por eso y lo maneja solo. Modificadores de acceso. Vieron que yo adelante del nombre de cada una de las clases y de cada uno de los paquetes y de cada uno de los métodos, yo ponía un modificador. Ahí va, se me muteó sin querer. Modificadores de acceso. El modificador de acceso era el privado público. Entonces, además del privado público hay uno que se llama protected. Y esto funciona así. Yo acá tengo un paquete que se llama Acme Video y este se llama Acme Tools. Acme Tools a mí toda la vida me sonó a un nombre árabe, ¿no? Acme Tools. Bueno, el Acme Tools, tiene algunas clases, así como era PAT, una clase que tenía rutinas de tipo matemática, tendrá algunas rutinas para el programa el sistema Acme. Y en Acme Video son algunas rutinas y cosas y clases que manejan cuestiones que tienen que ver con la división que maneja el videoclub. Yo puedo tener una clase pública en donde la clase pública la puedo acceder desde otra clase dentro del mismo Acme Video, o sea, dentro del mismo paquete, y también la puedo acceder desde fuera, desde otro paquete, a la misma clase. ¿Sí?
Cuando es pública, y esta es pública también, yo también lo puedo acceder. Cuando tengo una que es de tipo privada, como esta que está acá, no lo puedo acceder desde afuera. Está totalmente prohibida para otra clase usarse. Y por último están los que se llaman protected, que son compartibles dentro del mismo paquete, pero no dentro de distintos paquetes. De acuerdo al modificador que yo use, se podrá usar de distinta manera. Generalmente, todas las clases son públicas, para que lo usen desde otro lado, salvo que yo tenga alguna clase privada, que es una clase dentro de otra clase, que sirve para crear algo que no voy a usar nunca más. En el caso de usar un triángulo, supongamos que yo tengo necesito alguna clase para hacer algo en particular con el triángulo, ¿sí? Lo quiero crear con orientación a objeto y quiero crear una clase, pero que no tiene sentido fuera del triángulo. Entonces, ahí donde yo escribí, acá, donde yo escribí la clase triángulo, triángulo, en esta clase que escribí acá, en esta clase triángulo que escribí acá, acá mismo, ven que dice public class triángulo, yo puedo venir, fíjense que acá empieza y ahí termina, puedo venir y acá puedo escribir, perdón, con minúscula, no mayúscula, private class, no sé, saca ángulo, qué sé yo. Y entonces esta clase privada que está acá no sé qué me falta acá. Bueno, habría que ver, tiene que estar acá adentro, eso es lo que me pasa, así tiene que estar. Entonces yo podría acá dentro de la clase triángulo ir creando objetos y hacer todo lo que tengo que hacer con este sacángulo, pero no existe afuera. Por eso el dibujito este aparece como prohibido para todo lo que esté afuera y está como separado, porque está dentro de otra clase. ¿Se ve? Estos serían los modificadores de clase. Modifican el acceso a la clase. ¿Quién puede acceder y manejar esa clase y quién no? Creo que no hay más nada. Y ahí terminamos este pantallazo, donde más o menos ya le voy clarificando un poco cómo es toda esta historia de las variables. Habíamos hablado de lo que son las variables primitivas, cómo son las instancias, cómo son crear las instancias, esto de lo público y no público, las variables de clase, los métodos de clase. Entonces vamos a ver que tenemos los modificadores static, tenemos los modificadores public, private, y todo ese tipo de cosas me va a permitir a mí manejar la visibilidad del objeto, la visibilidad de las clases y cómo quiero manejarlo. Entonces, ¿se acuerdan que yo le dije que out era un objeto de system? ¿Sí? Voy a dejar de compartir. ¿Se acuerdan que out era un objeto de system? Porque yo decía system out, println. Bueno, en este caso muy especial, yo quiero que out sea público. No le hice private y le hice un método para acceder a out como hacía con el set y el get. De caso directamente le puse system.out para acceder directamente. ¿Ok?
Bueno, espero que esto les haya clarificado un poco. ¿Hay alguna duda en particular?